Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Les habla el ingeniero Giordano Vera. Me presento rápidamente. Mm, Soy ingeniero civil, ya con unos ya años trabajando en esto justamente que es la ingeniería estructural, la proyección, el diseño de proyectos estructurales. Y bueno, pienso que es una rama bastante dejada de lado en la ingeniería, ya digamos muchos se dedican a la construcción, pero es importante, ¿no? Es muy importante. Yo quiero un poco decir que de mi parte voy a tratar de darles la mayor buena, tienen mi buena disposición para lo que es el curso, la especialización que estamos brindando. Tengo yo conocimientos y experiencia en lo que es el modelado en Revit, utilizando justamente el software de robot para el cálculo, y es justamente lo que se quiere transmitir. Bien, el curso se llama Análisis, Diseño y Modelamiento de Robot Estructural para Colegios, pero ojo, esta especialización no es solamente el uso del software robot, ¿ya? Y eso es algo muy importante, si bien se menciona esto en el título. Está claro que esto es una especialización donde vamos a utilizar otro software, ¿sí? Lo que es Revit, y vamos a ir viendo. Y más allá del software también vamos a dar algunos conceptos técnicos básicos, no vamos a centrarnos tampoco mucho en eso, porque si no, la especialización daría muchas horas, ¿no? Eh, entonces vamos a ir con el temario. Si este es el contenido general, ya vamos a ir viéndolo por partes. El primer punto va a ser los principios básicos de la ingeniería estructural, ¿no? Ahí la imagen un poco nos da una referencia. Lo que vamos a ver ahí son algunos conceptos básicos, qué es la ingeniería estructural, para qué nos sirve, recordar algunas cosas de la universidad para los que son ya ingenieros, igual para los estudiantes de último ciclo, he visto algunos por ahí. Entonces, la idea es que podamos recordar estos principios básicos, ¿no? De lo que se refiere a la ingeniería estructural y que nos van a ayudar a lo largo de todo el curso. Entonces, digamos que este primer punto es bastante teórico, ¿no? Y los temas que vamos a tratar ahí son una introducción, como les dije, a la ingeniería estructural. Vamos a hacer un recordatorio de lo que es la ingeniería sísmica, algunos conceptos por ahí que nos van a ayudar. Vamos a ver normatividad y estándares, ¿sí? Estructuración y dimensionamiento. Este primer tema lo vamos a ver el día de hoy y el día sábado, ¿sí? Entonces, este tema lo acabamos el día sábado. Entonces, por ahí me preguntaban si es que vamos a usar software en esta primera sesión. No, todavía no. Sí, vamos a ver todavía estos principios básicos en estas dos primeras sesiones. Luego de esto vamos a ver los principios de modelado de estructuras con Revit, ¿sí? En esta parte lo que vamos a hacer es un poco conceptos de Revit que son muy importantes para empezar a usar el programa. Quizás ya haya muchos por ahí que sepan usarlo, ¿no? Eh, Vamos a empezar con unos inicios para los que no tienen mucha idea y son conceptos que nos van a ayudar definitivamente a entender mucho mejor el programa, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué lo dividimos? En la introducción, como dije, conocimientos previos. Vamos a ver la interfaz y algunas herramientas para la modificación de la interfaz. Ya, flujos de trabajo en estructuras. Este es importante, esta parte de flujo de trabajo, porque ahí vamos a ver de qué va el curso en sí, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr de especial, ¿no? Vamos a partir de un modelo en Revit, vamos a utilizar para el cálculo estructural, y vamos a ver ya un tema de vínculos, referencias y trabajo colaborativo, que son, digamos, todo lo que es previo al inicio del modelado en sí, al inicio del proyecto propiamente dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estábamos con el punto 3, que va a ser el modelado BIM de elementos estructurales con Revit, ¿sí? Acá ya vamos a usar el programa, antes habíamos visto más que todo lo que es lo previo, acá ya vamos a empezar con el programa, no, no con el programa, sino ya vamos a empezar a realizar elementos estructurales, ¿no? A modelarlos, a saber cómo se modelan, columnas, vigas, estructuras, incluso vamos a ver estructuras metálicas también aquí, como
qué consideraciones debo tener, y algo muy interesante que es la creación de elementos paramétricos, ¿sí? Que es la creación de familias y algunos otros elementos paramétricos, todo llevado a lo que es estructuras, ¿sí? Y listo. El cuarto punto va a ser el modelado de estructuras con el robot estructural, ¿sí? Aquí, si bien esta parte va a ser un poco más, obviamente vamos a usar el programa, pero no lo vamos a enfocar todavía en la parte práctica, así con el colegio que queremos desarrollar, ya, sino que vamos un poco más al uso de herramientas, al uso cómo modelar, cómo generar elementos en el software de robot estructural, cómo funciona su entorno. Nos vamos a enfocar bastante en la herramienta. Ya, entonces el temario es la introducción, configuraciones generales, modelado de elementos y herramientas de edición y recomendaciones para el buen modelado, ¿sí? El punto 5 ya entramos aquí sí a un poco idealizar. Vamos a tomar los datos que hemos generado del ejemplo aplicativo que vamos a desarrollar y vamos a empezar a asignar cargas, crear asignaciones para nuestro modelo. ¿Asignaciones qué? Asignaciones estructurales, ¿no? Vamos a crear cargas, simulaciones de viento, sismo. Bueno, el viento dependiendo del tipo de estructura que estemos haciendo siempre. Y algunas otras asignaciones especiales, ¿no? Como cómo crear, cómo rigidizar elementos, cómo crear diafragmas rígidos y esos temas que siempre son útiles a la hora de modelar edificios, ¿no? Y en este caso colegios. Bien, entonces vamos a pasar después a lo que es el análisis y diseño estructural aplicativo. Ya, aquí vamos a tomar los datos que hemos realizado en robot y ya vamos a realizar la verificación de los resultados. Vamos a analizar el proyecto, vamos a hacerle controles sísmicos, chequeos en base a la normativa, y luego vamos a hacer el diseño de los elementos, ¿sí? De concreto armado y de metal. Ya, en esta parte sí, si nos enfocamos mucho en la parte teórica, se nos va a ir todo el curso y no acabamos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo muy rápido, acá sí voy a apelar mucho a sus conocimientos de lo que es diseño de un concreto armado, acero, y igual se va a contestar preguntas, ¿no? Y vamos a apelar también al uso del software principalmente en lo que es estructuras metálicas, ¿no? Y también vamos a hacer uso de otro software, ¿no? Como es por ahí plantillas de MATCAD y Excel, que se había puesto un poco en el contenido, ¿no? El siguiente punto son las cimentaciones. Ya, las cimentaciones, vamos a ver cómo calcular cimentaciones. Vamos a ver cómo preparar un modelo para análisis de cimentación y cómo realizar este análisis y diseño de las cimentaciones a partir de un modelo y también el mismo software de robot estructural, ¿no? Por ahí también, si nos da el tiempo, vamos a ver un temita con el SAFE, ¿no? No es necesario que lo instalen, pero quizás podemos comentar algo por ahí. ¿Ya? Mi plan es que sí, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo, porque tampoco es parte del programa, ¿no? Pero la idea es que sí podamos ver algunas cosas por ahí, o al menos comentarlas y poder ayudarlos en su desarrollo también profesional. Seguidamente, el punto 8 que vamos a ver es el proyecto ejecutivo, ¿sí? ¿A qué llamamos proyecto ejecutivo? Llamamos proyecto ejecutivo al proyecto, a la elaboración del proyecto, ¿sí? Es decir, ya lo tenemos calculado, diseñado, pero tenemos que plasmarlo en un proyecto, ¿no? Generar planos, generar el modelo que sea ejecutivo, ¿no? El que se va a ejecutar. Ya, entonces vamos a ver cómo hacerlo, cómo generar plantillas. Acá vamos a volver al uso de Revit, ya, y vamos a ver cómo utilizar muchas herramientas de Revit para generar proyectos ejecutivos. Ya, y vamos a ver estos puntos, modelado BIM global de estructuras, generación de detalles estructurales y documentación y generación de plantillas. Plantillas que a ustedes mismos les puede servir en futuros proyectos que desarrollen. Gestión BIM de proyectos estructurales. Aquí vamos a hacer ya un poco del uso memoria de cálculo, me preguntan. Bueno, en realidad las preguntas las dejo para después, pero obviamente la memoria de cálculo obedece a lo que hemos calculado, así que bueno, va a estar por ahí.
En cuanto al punto 9 de gestión BIM de proyectos estructurales, básicamente nos vamos a hacer un poco de metrados, ¿ya? Cómo metrar las estructuras. El curso va muy hecho a lo que es estructuras. No vamos a, no vamos a ponernos a hacer el metrado completo de un proyecto, no. Vamos a dar algunos puntos, cómo se podría hacer y listo. Y vamos a tocar un poco de lo que es el Navisworks, que es justamente un programa que existe. Digamos, si no se lo han instalado, no se preocupen porque esto es lo último que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos gestionar un poco el proyecto, manejar esta herramienta para poder que nos ayude en esta. ¿A qué me refiero con gestionar el proyecto? A poder ver, integrarlo con otras especialidades o poder separar elementos, visualizar más las cosas, diferente a lo que hace en Revit, que es el modelador. Entonces, un poco nos vamos a basar en eso en esta parte. Y con eso cerramos, digamos, el contenido que ha ido, si se dan cuenta, desde el punto 1 que era, o el punto 2 que era no tener nada de la estructura hasta incluso gestionar el proyecto estructural, ya que es la idea de esto es aplicarlo esto a un colegio, o bueno, partes del colegio, porque un colegio también siempre suele tener muchos subproyectos. Entonces vamos a tratar lo que nos interesa en el curso y a ustedes también, estoy seguro, les interesa es aprender, uno, a usar las herramientas, a cómo podrían hacerlo, y no tanto que se desarrolle un proyecto completo en la especialización, sino que se entienda cómo se podría hacer un proyecto completo y que ustedes mismos puedan hacerlo, ¿no? Y no solo quizás colegios, sino cualquier otro tipo de proyecto, ¿no? Bien, ese es en cuanto al contenido. Acá es donde paso a las preguntas. Primero respondo lo que es memoria y cálculo, sí que me preguntaba. El proyecto ejecutivo contempla memoria y cálculo, sí, pero, o sea, el desarrollo de una memoria de cálculo no es más que la reunión de todo lo que ya hemos realizado en el cálculo. Ustedes pueden poner en la memoria de cálculo lo que se les dé la gana que han calculado, ¿no? Entonces tienen que ir los controles sísmicos y todo lo demás. Entonces, no es algo relevante realmente hacer una memoria de cálculo, pero sí se les puede compartir algún ejemplo, eso no hay problema. ¿Por qué? Porque una memoria de cálculo es simplemente un documento que valida lo que es todo lo que vamos a ver a lo largo de la especialización, ¿no? A ver, en cuanto a alineamientos de colegios, lo que vamos a hacer es aplicarlo a colegios, ¿sí? En el tema de estructuras, muchos los temas especiales de colegios van mucho a lo que es no tanto el cálculo estructural, sino más arquitectónicos y otros aspectos. Sí hay consideraciones especiales para el cálculo estructural que les vamos a ver, pero están más basadas en las normas E030 y E020, ¿no? Y por ahí alguna otra norma adicional de estructuras. Y todo eso lo vamos a considerar, ¿no? Luego me dicen, ¿va a compartir hojas de MATCAD? Sí, vamos a ver eso, sí, sí, es la idea. Si no compartir, quizás revisar algunas y que ustedes mismos puedan desarrollarlas, ¿no? Albañilería. Bueno, no creo que nos dé el tiempo para hacer albañilería porque el colegio no es en albañilería, pero si tienen alguna duda en lo que es albañilería se puede contestar claramente y se les va a dar algunos puntos especiales de cómo, digamos, ¿no? Cómo modelaría albañilería en robot. Sí, ahí se les va a dar el punto de cómo hacerlo, ¿no? Claro, es que me preguntan por los muros no portantes. Claro, es que los muros no portantes ya no obedecen tanto al cálculo de estructura, sino que son cálculos independientes, ¿no? Cada uno, dependiendo cómo esté, debería aislarse, especialmente en colegios. Entonces se calcula por separado de la estructura. Entonces no vamos a ir mucho a ese lado, pero perfectamente en lo que es albañilería se les puede dar algunos puntos, contestar sus preguntas y todo lo que necesiten, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que el curso está tratando de abarcar bastantes detalles y bueno,
más que todo van a lo que es el cálculo de estructuras, proyectos estructurales, bueno, en aplicación en colegios, pero en realidad van a poder realizar cualquier tipo de aplicación. Me preguntan del PRONIE de manera ya que PRONIE piden muy a detalle cálculo estructural, incluido planos y memoria. Sí, claro, o sea, el tema, no vamos a entrar al detalle de PRONIE ni ninguna otra normativa especial, pero sí van a saber, o sea, y a esto iba con la memoria, ¿no? O sea, eh, vamos a ver cómo calcular, cómo ver estos detalles, cómo usar el robot. Entonces, ya con esa información que tengamos, la van a poder aplicar, ¿no? Eh, en todas las horas que tenemos, eh, estamos tratando de desarrollar, vamos de inicio a fin en un proyecto estructural, y obviamente no vamos a poder hacer un colegio completo de esos enormes, pero sí la idea es poder aplicar y poder explicar cómo se debe realizar, ¿no? Principalmente lo que es cálculo estructural y el desarrollo de los planos a partir de un modelo BIM, ¿no? Que es la idea o el enfoque del programa, ¿no? Bien, si tuvieran alguna otra pregunta, si no ya empezaríamos con el primer tema. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Ahí está, me dicen ventajas y desventajas de robot. Bueno, no he hecho una presentación, vamos a quizás un poco tocar en la introducción del robot. Recuerden que el programa no se centra en usar el robot, ¿sí? Incluso si en algún punto es que se va a mencionar, pueden usar el ETABS, lo van a poder usar, ¿no? Eh, no es algo, o sea, digamos en su desarrollo profesional, ¿no? No hay problema. En cuanto a ventajas y desventajas, a ver, una ventaja clara de Robot es que es un software de Autodesk. Ya. Yo hablo mucho sobre lo que es la adquisición de licencias de los software y la ventaja de tener algo de lo que es netamente Autodesk es que ustedes pueden, por ejemplo, adquirir la licencia de todo un paquete de Autodesk que les va a incluir Revit, el robot, y AutoCAD y algunos otros, y les va a servir para muchas cosas en lo que es la ingeniería, ¿no? Y eso, en cambio, en el caso de CSI, que es lo que comentan, eh, deben adquirir, no sé, por ahí el ETABS, aparte el SAFE, aparte el AutoCAD, si es que van a usarlo, aparte el Revit, si es que van a usarlo, entonces es un costo mucho superior. Esto en cuanto a lo que es licencias, la legalidad, digamos, ¿no? Del trabajo con estos software. Ahora, esa es una ventaja, digamos, de lo que es usar robot o en general software de Autodesk, ¿no? Que tiene la posibilidad de comprar paquetes. Sí, entonces respecto a otro punto sería ventajas en sí, en cuanto a resultados no las hay, ¿sí? Los resultados van a ser similares o van a ser válidos, usen cualquiera de los dos programas. Existen ventajas de las que hablamos de interoperabilidad entre el software de Revit y Autodesk Robot, que es mucho mejor que con otros programas, justamente por ser de la misma casa de software que es Autodesk, ¿no? Eh, Ventajas también, bueno, vamos a ir viendo las ventajas, ¿sí? Vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando. Ustedes mismos se van a ir dando cuenta y las vamos a ir desarrollando. Me preguntan también el procedimiento del flujo que se hace en un expediente técnico desde un lot 200 específicamente, donde termina el predimensionamiento y el diseño. Sí, vamos a partir de justamente el predimensionamiento, de elementos y el diseño. Sí, sí es parte de nuestro proceso. En cuanto al lot, que es el nivel de desarrollo, no, eso no está estandarizado. Está estandarizado supuestamente, pero en realidad no es claro eso. Y tampoco está todavía legalizado, normalizado en el Perú. Están haciendo intentos, sí, con normativa peruana, pero
todavía no se ha llegado a un estándar fijo en el país que se llegue a un nivel de detalle específico, ¿no? Muchos hablarán lot 200, lot 350, 300, pero en realidad no se tiene específicamente el lot 200 para qué me sirve, el lot 300 para qué me sirve. Se tiene ideas que este nivel de desarrollo ha sido justamente presentado eh, por el Building Smart de Estados Unidos, entonces no es tan, digamos, está destinado a esos proyectos, no a estos, y tampoco es tan claro, ¿no? Siempre da pie a la subjetividad, ¿no? Diapositivas, claro, las diapositivas se van a compartir en PDF, no se preocupe. Ok, esto, bueno, si no hay más preguntas, ahora sí, continuamos. Vamos a empezar nuestro primer tema, como me comenté anteriormente, los principios básicos de la ingeniería estructural. ¿Sí? Vamos a empezar con una introducción y algunos conceptos básicos justamente de la ingeniería estructural. Ya el contenido de este primer tema, que es la introducción y conceptos básicos, vamos a ver una breve introducción, vamos a ver desarrollar los sistemas estructurales para edificios y un poco siempre digo esta parte es un recordatorio de lo que han desarrollado en la universidad, de lo que han podido escuchar e incluso un poco meterse más en lo que significa la ingeniería estructural en el desarrollo de proyectos de ingeniería estructural. Entonces, perdonen. Entonces empezamos, ¿sí? La introducción. Primero, ¿qué es una estructura? ¿Sí? Muchos tendrán un concepto, tienen la idea, pero si les pido definirla, quizás ahí tengamos algunas diferentes opiniones, ¿no? En términos generales, digamos, generales de cualquier ámbito, no hablo de la construcción, llamamos estructura a una serie de elementos que relacionados entre sí logran un conjunto que cumple un determinado fin, una determinada función. Entonces, una estructura es unir varias piezas y lograr algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructuras, no sé, por ejemplo, me hablan de la estructura curricular de la especialización. Entonces, ¿qué significa? Dividir la especialización en muchos temas y ver uno por uno, ¿no? Esa es básicamente una estructura. Entonces, si hablamos de una estructura en el mundo de la construcción, nos referimos, cambia un poco la cosa, sí a los elementos componentes de un edificio destinados a dar soporte al mismo. Entonces, podemos definir más claramente la estructura como aquel conjunto de elementos dispuestos de manera tal que puedan transmitir las fuerzas a las que está sometido, sea estas fuerzas lleguen del exterior o se produzcan por la propia estructura, que es, por ejemplo, el peso propio, hacia otro cuerpo y lográndolo sin perder una correcta estabilidad. ¿Qué significa esto en resumen? Que una estructura, lo que quiere, el objetivo de una estructura en lo que es construcción es tomar las fuerzas o las cargas exteriores y a través de ella mismo poder transferirlas hacia otro elemento. Eso es lo que quiere lograr una estructura. ¿Qué otro elemento? El suelo o otra estructura tal vez, pero siempre va a lograr esto sin perder estabilidad, ¿no? Es decir, manteniendo estabilidad, no cayéndose, no fallando o, bueno, o con fallas controlables, ¿no? Y ahí entra un poco el tema de definir estabilidad, que es lo que vamos a hacer después. Ahí está. Decimos que un cuerpo es estable cuando el cuerpo cumple con dos criterios muy importantes, que son la rigidez y la resistencia. Es decir, si bien la estructura lo que quiere es transferir cargas de un lugar a otro, lo importante aquí es que lo haga de manera estable. Entonces, tenemos que entrar más a fondo de qué significa la estabilidad. Y aquí está. La estabilidad estructural nos habla de conceptos para cumplir que un elemento, una estructura sea estable,
debe cumplir criterios de rigidez y debe cumplir criterios de resistencia. Ya, hablábamos de la estabilidad estructural que justamente se basa en la rigidez y resistencia. ¿Y qué es rigidez y qué es resistencia? Rigidez se define como la acción necesaria para producir un desplazamiento unitario, por lo que su medida se basa en la deformación, ¿no? Un elemento es muy rígido cuando se deforma poco. ¿Sí? Eso es rigidez, ¿no? Hablando así prácticamente, ¿no? Obviamente el concepto habla de desplazamiento unitario y todo esto, pero el concepto fácil es ese, ¿no? Un concepto, una estructura es rígida cuando se deforma menos. Resistencia se refiere a determinar por el método de cálculo de elementos, el método de cálculo si un elemento es capaz de resistir los efectos que producen las cargas. Las cargas producen deformaciones, pero también producen esfuerzos internos en los elementos. Si este elemento, dependiendo de su material, de cómo fue construido y de distintas otras eh, consideraciones, tiene que ser capaz de resistir justamente estos esfuerzos internos. A eso llamamos resistencia. Entonces, decimos que una estructura es estable cuando cumple criterios de rigidez mínimos, es decir, que se deforma poco, ¿no? Y de resistencia que resiste, ¿no? Cumple lo necesario para no fallar, ¿sí? O fallar de una manera controlable, que ese ya es un criterio de la filosofía de diseño sismo resistente. Entonces, ahora pasamos un poco a definir qué es la ingeniería y el diseño estructural, ¿sí? Para lograr que una estructura cumpla con transmitir las fuerzas y todo lo que debe cumplir, se deben realizar una serie de evaluaciones basadas en la mecánica de materiales, en la distribución de todos los elementos, dimensión y las condiciones propias de cada estructura. A todo el procedimiento para alcanzar lo descrito previamente se conoce como diseño estructural, ¿ya? Entonces, lograr crear una estructura es diseñar una estructura. Bien, ¿y qué es el diseño estructural? ¿No? Acá yo siempre cito este concepto, ya que está ahí entre comillas, que es del doctor Meli de México. Bueno, a él se lo escuché, no sé si él fue el autor, pero nos dice lo siguiente: el diseño estructural es el arte de usar materiales que no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Todo esto de modo tal que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. ¿Qué significa esto? No sé si alguien puede darme eh, su entendimiento de esta frase que está entre comillas aquí, o qué es lo importante de esta frase que nos dice. Por ahí dirán eh, que nadie sepa que no sabemos lo que hacemos, ¿no? A ver, ¿quién más o menos puede interpretar qué es? Porque es una frase bastante importante, ¿sí? Porque resume lo que es el diseño estructural y lo que hacemos como proyectistas estructurales. Ahí tengo una respuesta de Jerry Ambrosio. Gracias, Jerry, por contestar. No tengo más respuesta. Esperaba un poquito más por ahí, alguien que quiera animarse a usar el micrófono. Para no cansarse, ¿no? Porque estas primeras clases son teóricas y siempre son un poquito pesadas. Así que quiero un poquito hacerlo dinámico. Eh, bueno, es cierto lo que nos dice Jerry, el análisis no es exacto y a eso se refiere esta frase, ¿no? Nosotros siempre que calculemos una estructura debemos saber que estamos idealizando, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice la frase, nosotros vamos a analizar algo que sabemos que en realidad no podemos analizar, ¿no? Porque estamos idealizando. Un análisis lineal que usamos mucho en la mayoría de nuestros edificios, sabemos que no es preciso. Incluso el no lineal no llega a ser al 100% preciso porque hay muchas cosas que se nos van de las manos, que no conocemos, algún comportamiento extraño. Tampoco conocemos en sí las cargas, ¿no? Las cargas son idealizaciones. ¿Quién nos dice que una carga realmente va a ser, no sé, las cargas vivas normativas en viviendas son de 200 kilogramos por metro cuadrado? ¿Qué pasa si en esa vivienda empiezan a colocarle una carga mayor?
¿no? Entonces, hay ahí un tema diferente, ¿no? Entonces, la carga está solamente idealizada. Y también los materiales, ¿no? Los materiales, no, el concreto armado, por ejemplo, es un material totalmente constituido por materiales diversos, ¿no? El agregado, el cemento, la arena, realmente no es uno solo. Sin embargo, lo idealizamos como un material isotrópico, ¿no? Que realmente no lo es. Entonces, siempre que diseñemos o que hagamos un diseño estructural, tenemos que tener en mente que no existe la precisión acá, no existe, existe mucho el criterio. Entonces, siempre que hagamos un diseño estructural, como comentaba por ahí, es importante los factores de seguridad, el conocimiento del por qué estamos diseñando algo y por qué le ponemos una cantidad de cero en cierta zona y por qué sería válido colocarle un poco más, tal vez, o por qué no, ¿no? Esas cosas son las que rigen el diseño estructural. Y es gracioso porque muchas veces uno escucha quizás a arquitectos o a personas que no están metidas en el ámbito de la ingeniería decir que lo que nosotros hacemos es exacto y es preciso y es muy numérico y no es así. Lo que hacemos realmente es también un diseño donde incluye mucho el criterio y a veces la creatividad para resolver, para solucionar varios problemas, ¿no? De ingeniería. Bien, entonces esto quería detenerme un poco porque sí es algo bastante importante, interesante también. Edgardo por ahí nos comenta. Les damos un error. Sí, exacto. Bueno, sí, seguimos. Vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es en estructura, ¿no? Que manejamos. Bueno, la ley del paralelogramo, algo muy simple, dos fuerzas que actúan en una partícula determinada pueden ser sustituidas por una sola llamada resultante, ya que bueno, se divide en tres fuerzas en cada lado. Bueno, pasamos rápido eso. Nos comentan, Bravo, sí, bueno, también se da eso, ¿no? La ejecución es diferente a lo que se calculó. Bueno, cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es aquel capaz de cumplir el principio de transmisibilidad. Es decir, que transmite todas las fuerzas que que le llegan hacia el exterior, ¿no? Si una fuerza actúa en un punto del cuerpo rígido, esta podrá sustituirse por otra aplicada en otro punto cualquiera del cuerpo. ¿Ya? ¿Realmente existen los cuerpos rígidos? No. Entonces, cuando nosotros idealizamos muchos elementos, los idealizamos como cuerpos rígidos. Ya no todos. La estructura en general no es un cuerpo rígido, pero sí algunos de sus elementos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. También es una idealización. ¿Ya? No existe cuerpo 100% rígido en la vida real, pero es una idealización válida. Las leyes de Newton, bueno, ya las conocen. La ley 1 nos dice que la sumatoria de fuerzas en la estática es igual a cero. La segunda ley de Newton nos dice que si nos habla de la dinámica, ¿no? El principio de la dinámica, que es la masa por la aceleración es igual a la fuerza que actúa, si es que el cuerpo está en una aceleración o en un movimiento determinado. Y luego la tercera ley de Newton que nos habla de que cada acción o carga en un cuerpo va a implicar una reacción, ¿no? Entonces, estos tres principios de las leyes de Newton los pongo porque son la base, la base de todo lo que calculamos en lo que es estructuras, ¿no? Hablábamos antes de que una estructura es justamente transmitir las fuerzas hacia otro lado, ¿no? De un lugar a otro. ¿Qué es esto? Y esto va mucho del lado de lo que es el principio de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, ¿no? Igual la primera, ¿no? Más conceptos. ¿Qué es un material homogéneo? Ya un material homogéneo es aquel que las propiedades del material son idénticas en cualquier punto del elemento. El material isótropo o isotrópico
Las propiedades del material son iguales en todas sus direcciones, ¿no? La diferencia es que estas son iguales en todo punto y aquí en las direcciones, ¿no? Cambia un poco la cosa. El anisótropo es el material que son iguales en todas sus direcciones. No, ahí me parece que hay un error. Son diferentes en algunas direcciones, ¿no? Ahí hay un error de digitalización. Y el ortótropo, que es el material totalmente diferente, ¿no? Que es más parecido a la realidad. Bien. Solicitaciones. ¿Qué son las solicitaciones? Cuando hablamos de solicitaciones en estructuras hablamos de las cargas externas, ¿no? En cálculo estructural hablamos de cargas externas. Habrá muchos otros conceptos para solicitaciones, pero acá usamos ese. Ahora tenemos lo que son las cargas estáticas y lo que son las cargas dinámicas. Cargas estáticas son aquellas que no varían, que se aplican una sola vez y mantienen esa carga. Hablamos de estas cargas, se idealizan como las cargas muertas, las cargas vivas, ya que son eh, las que actúan en un edificio. Cargas dinámicas son aquellas que sí cambian, ¿no? Cuya magnitud, dirección y sentido varían de forma rápida con el tiempo, por lo que los esfuerzos y deformaciones que producen sobre la estructura cambian de igual forma con el tiempo. Entonces, las cargas dinámicas son las más difíciles de analizar. Y ejemplos de estos tenemos muchas, ¿no? Cargas debidas a máquinas, funcionamiento de máquinas, cargas sísmicas, cargas de viento, ¿no? Ahí tenemos impulsivas, también explosivas. ¿Qué es la ductilidad? Un término muy importante. La ductilidad es la capacidad que posee un material para deformarse más allá del rango elástico sin pérdida significativa de la resistencia. Acá vemos los gráficos, ¿no? De idealizaciones de un material dúctil, ¿no? Bueno, esta es una idealización, la idealización bilineal, perdón, ya de un material dúctil. Este es un material frágil, bueno, que no llega a desarrollar ductilidad, sino que falla directamente en su rango, apenas termina su rango elástico, ¿no? Y acá tenemos un diagrama ideal de material plástico, ¿no? Bueno, aquí en la primera imagen vemos cómo es un material frágil, cómo sería. Digamos que el punto hasta donde llega el gráfico es la falla, ¿sí? Acá vemos cada vez un material más dúctil, ¿no? Si bien es cierto, pierde, por ejemplo, la parte elástica, ¿no? Este es esfuerzo, este es deformación, va de manera lineal hasta que llega a un punto donde es el límite de fluencia, donde empieza a perder, empieza a tener bastantes deformaciones, ¿no? Con un menor crecimiento de esfuerzos, ¿no? A esto llamamos ductilidad. Es decir, para resumir, un material dúctil es aquel que, superado su límite elástico, su límite de fluencia, empieza a deformarse mucho más sin llegar a la falla, sin romperse, sin colapsar, ¿no? Entonces, es una propiedad que esperamos, que queremos lograr siempre en una estructura, que sea muy dúctil, o tratamos de que sea dúctil, o lo necesario, ¿no? Bien, entonces esos conceptos son muy importantes. Vamos a algunos conceptos un poquito más básicos, que son la estructuración, ya es el proceso de diseño estructural en el que se determinan los materiales de los que va a estar constituida la estructura, la forma global de esta, el arreglo de sus elementos y las dimensiones de estos elementos. Entonces, ¿qué es la estructuración? Es la etapa inicial con la que empezamos a estimar dimensiones, ubicación de elementos como columnas, vigas. Esa es la estructuración. Eh, Análisis estructural. Análisis estructural es se incluyen bajo esta dimensión las actividades que llevan a la determinación de la respuesta estructural, ¿no? Eso justamente. Procedimientos que hacemos para poder llegar a conocer cómo se está comportando una estructura. O idealizar, ¿no? Ya hemos hablado mucho de esto. Realmente no es real lo que hacemos, sino una idealización.
Equilibrio estático. Se da cuando la estructura no experimenta movimientos de cuerpo rígido sometida a acciones, ni puede desplazarse sin aplicación de fuerzas externas. ¿Ya? Equilibrio, ¿no? Compatibilidad se llama así al hecho de que las deformaciones de la estructura bajo acciones externas debe ser posible. ¿Ya? Se habla mucho de las leyes de compatibilidad que, bueno, van de la mano de las deformaciones. ¿Mm? Una estructura es deformable, pero se establecen límites de deformación que, como dijimos antes, un criterio de estabilidad es la rigidez. Entonces, una estructura debe ser lo suficientemente rígida para no deformarse tanto. Entonces, vamos a definir ahora los esfuerzos. Bueno, ya hemos hablado de los esfuerzos. Los esfuerzos son las fuerzas internas dentro de los elementos que componen una estructura, ¿no? Y estos esfuerzos se generan a partir de las cargas externas, cargas de sismo, cargas del peso propio, cargas vivas, etc. Entonces, tenemos diferentes esfuerzos, ¿no? Tenemos esfuerzos de compresión, ¿no? El nombre lo dice, comprimen al elemento. Tracción, ¿no? Ahí está en la imagen, se ve clarito. Empujes, cizallamientos o cortes, torsión, flexión, fuerzas de rozamiento, ya bueno, que es básicamente lo mismo que otras, y esfuerzos de membrana. Bueno, estos dos últimos en realidad podemos un poco descartarlos, pero estos sí son importantes. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo se aplique la fuerza externa a un elemento, este va a desarrollar internamente diferentes tipos de esfuerzos. Compresión, tracción, corte, torsión, flexión. Bien. Apoyos o condiciones de contorno. Tenemos diferentes tipos de apoyos que es cómo interactúa un elemento componente de la estructura con un cuerpo extraño, un cuerpo externo. Cómo interactúan, cómo es la interacción entre estos. Generalmente es con el suelo, ¿no? Como comentábamos antes. Entonces, esto se idealiza de diferentes maneras. Acá vemos una idealización que es una conexión precalificada a momento y podría idealizarse como un empotramiento. Acá tenemos una conexión de apoyo articulado, en realidad está fijo, que dice, es articulado, y acá tenemos uno móvil, ¿no? Bueno, hay muchos más tipos de condiciones de contorno. Entonces, las condiciones de contorno son como algo que nuestras condiciones de desplazamiento o restricciones de desplazamiento que nos ayudan a calcular nuestra estructura, a calcular las reacciones. Habíamos hablado de la tercera ley de Newton. Debemos saber cómo tiende a reaccionar nuestra estructura en base a cómo se está apoyando o cómo son las condiciones de su entorno, ¿no? Definimos también qué es la ingeniería sismoresistente. Bueno, esa parte la voy a leer. La ingeniería sismoresistente es parte de la dinámica estructural y se encarga del estudio del comportamiento estructural de las construcciones ante solicitaciones sísmicas. Esta rama de la ingeniería se encarga principalmente de investigar diversos métodos de cálculo que idealicen de mejor manera este fenómeno tan complejo. Un sismo es una solicitación dinámica de comportamiento muy complejo y variado, por lo que a lo largo de nuestra historia se han considerado diferentes métodos para idealizarlo. Entonces, la ingeniería sismoresistente lo que intenta hacer es cómo el sismo afecta a nuestras estructuras. Entonces, para esto, como el sismo es tan desconocido y tan impredecible, se han desarrollado métodos que idealizan el sismo, métodos que idealizan el comportamiento de una estructura ante un sismo, y en base a estos métodos se ha desarrollado, se realizan los cálculos y todo esto. Nuevamente, idealizaciones, ¿no? Y bien, con eso acabamos esta primera parte de introducción. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta.
Ok, no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver el segundo punto de este primer tema, que es sistemas estructurales para edificios. ¿Qué es un sistema estructural? Ya es muy parecido al concepto de una estructura. Se denomina sistema estructural a la forma en que se ensamblan los elementos componentes de una estructura para conformarla. Es decir, la distribución de los elementos según su ubicación, tamaño, forma. Todo esto influye en la estructura en sí y por ende en su comportamiento frente a las solicitaciones. Bien, entonces el cómo hemos dispuesto los elementos es un sistema estructural. El cómo se han dispuesto, el qué material se seleccionó, y todo eso forma un sistema estructural. Es un poco diferente a lo que es estructura, porque la estructura es más general. En cambio, en un sistema, en la definición de un sistema estructural, ya nos interesa la distribución específica y cuál es el fin de cada, de cómo, del por qué se ha dispuesto de cierta manera los elementos. Bueno, muy abstracto el concepto aún. Vamos a ver qué criterios primero y exigencias necesitamos para elegir un correcto sistema estructural a la hora de diseñar una estructura, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una pregunta así rápida. A ver, antes, bueno, ya tenemos ahí el primer criterio, pero hay muchos otros. Así que si alguien por ahí me puede decir, digamos, he visto que habían bastantes calculistas, ingenieros estructurales, que me digan, a la hora que les pasan un proyecto arquitectónico, de lo que sea, el uso que sea un colegio, sea una vivienda o una nave industrial, lo que sea, ¿qué criterios toman en cuenta para escoger el sistema estructural? Elvin nos dice la simetría, las irregularidades, el uso, muy bien, el uso, el tipo de suelo, la altura del edificio, muchos criterios, ¿no? Hay que considerar muchas cosas. La distribución de arquitectónica, claro. El costo, ese es un tema muy importante porque pero en realidad vamos a ver que no es el más importante, obviamente. El ámbito de aplicación. Bien, me agrada mucho porque me han dado muy buenas ideas y van de la mano con lo que vamos a presentar. Ya, el primer criterio que vemos aquí es la funcionalidad. Ya es un criterio importante porque se va de la mano de lo que es el uso de la edificación, de la estructura. Por ejemplo, en la imagen vemos acá una estructura para uso vivienda. Entonces, si yo voy a hacer una vivienda y la quiero hacer económico, medianamente económico, probablemente pueda usar albañilería para su sistema estructural. Muy diferente a lo que es hacer este edificio, donde probablemente no baste con usar concreto armado, sino que tal vez tenga que usar concreto prefabricado o algún sistema especial, ¿no? O acero tal vez. Lado derecho tenemos una nave de uso almacenes, donde se tiene mucha luz libre, ¿no? Entonces, no puedo seleccionar aquí un sistema de albañilería. No podría seleccionar aquí un sistema de albañilería tampoco, ¿no? Entonces, acá me voy por el acero porque el acero me da, y es un acero pues tipo que no lleva cargas, ¿no? Nos da la posibilidad de utilizar grandes luces, de tener grandes espacios en la zona, ¿no? Otro criterio es el confort. Ya es algo en lo que sí muy pocos nos fijamos, ¿no? Como ingenieros, pero es importante. Este criterio se refiere a la comodidad que requiere el usuario final para la construcción. Por ejemplo, consideremos los requerimientos especiales de confort que necesita una vivienda de lujo, como lo que se ve. Un ejemplo es la domótica, sistemas de aire acondicionado, iluminación focalizada, iluminación especial, que pueden afectar nuestra estructura. Entonces es muy probable que este sistema, aunque sea una casa simple, no sea de albañilería, sino de repente de concreto armado. ¿Por qué? Porque tiene muchos espacios libres, porque tiene muchos,
ventanas, tiene muchas instalaciones internas, incluso tenga algo, y eso va a cambiar un poco nuestra elección del sistema estructural. ¿No? Incluso, por ejemplo, se habla mucho del entorno que puede afectar, se seleccionan la madera como material estructural, digamos, para un restaurante, ¿no? Como un ejemplo. Y el que yo pienso es el criterio más importante para la elección del sistema estructural, y algunos lo comentaban por ahí, hablando sobre la regularidad, es la seguridad. Este es el criterio que más debemos considerar. Bueno, dentro de estos criterios está la seguridad, podemos mencionar el hecho de tener sistema estructural. Debe ser congruente con el suelo, donde se va a ubicar, muchos hablan del suelo. Estructuras deben ser regulares o deben tratar de ser regulares. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes de criterios de regularidad, ¿no? Ya estos malos criterios de regularidad en ambas imágenes, que son estructuras irregulares. Entonces, no se debe dar esto. Entonces, hemos visto 3 criterios hasta ahora y este quizás es el que la mayoría se ha enfocado y está bien, porque es el criterio más importante, ¿sí? El criterio de la seguridad. Urbanismo, ¿no? Rápidamente vemos las imágenes y vemos que no es lo mismo construir en una ciudad de la izquierda respecto a la ciudad de la derecha, ¿no? En una ciudad en la izquierda tenemos que pensar mucho en la economía, tal vez, pensar mucho en lo que se usa mucho ladrillo, mientras que en la derecha no vamos a usar quizás acero, ¿no? Pórticos de acero, sistemas especiales de acero. Ahorita vamos a ver los tipos de sistemas estructurales, pero cambia mucho, ¿no? El urbanismo afecta la elección del sistema estructural. Me pasa y les comento una experiencia donde, digamos, se planteó un techo aligerado y resulta que en la zona lo que querían era, no sé, un vaciado general porque, digamos, por el urbanismo en sí, y se quería hacer de esa manera y se utilizó una losa maciza, ¿no? En todos los puntos de la edificación. Eh, Quizás no mucho del lado del urbanismo, ya, sino un poco más del siguiente punto, que es la constructabilidad. Eh, es mucho el impacto de saber cómo se va a construir el edificio, ¿no? Cuando nosotros diseñamos, proyectamos, debemos de definir claramente o tener muy en cuenta el cómo se construye en la zona, el cómo se va a construir. Por ejemplo, en la imagen vemos unas vigas prefabricadas, ¿no? Para un puente. Ese tipo de vigas prefabricadas, quizás para el caso específico de un puente en una zona de altura, no sea válido porque llevar las grúas no tengan quizás mucha accesibilidad, va a ser demasiado costoso. Entonces, quizás más adecuado sea hacer un sistema con postensado, ¿no? Si es un puente grande, o simplemente concreto armado si no es un gran puente, ¿no? Entonces, va mucho a la selección del sistema, también va de la mano de la constructabilidad, ¿no? El cómo se va a construir. Y luego alguien ya hablaba de este criterio que para los empresarios es el más importante, pero debo decir que no lo es, que es la economía, ¿no? En la imagen vemos una edificación de las llamadas muros de utilidad limitada, ¿no? Que son muy económicos para el constructor. Ya. Sobre este sistema, yo debo decir que es un sistema que yo no valido, no. Está así, se han hecho investigaciones recientes y es un sistema que no se recomienda por justamente la ductilidad que tiene. Y bueno, no es totalmente, es muy rígido, pero no da las seguridades sísmicas del caso. Entonces, bueno, igual es un sistema muy económico para lo que es construcciones masivas. Ahora,
economía también va de la mano de lo que es hacer casas en albañilería, porque usamos albañilería en la mayoría de viviendas del país, si no todas, porque es más económico que hacerlo en concreto armado, por ejemplo. Bien, con eso terminamos los criterios y pasamos ya a los tipos de sistemas estructurales. El código ASC 710 da especificaciones amplias para los tipos de sistemas estructurales y los clasifica en 8 grupos. Ya, en realidad, si sumamos los sistemas estructurales que detalla el código ASC 7, tenemos muchísimos, ¿no? Son, a ver, 18, 26 más 18 más 12, 30, 56, bueno, más de 60 sistemas estructurales, pero son bastante detallados. Entonces, yo los he puesto así en este grupo, ¿ya? Pero bueno, lo pueden revisar, no nos vamos a enfocar en esta clasificación porque es una clasificación extranjera, pero acá nos dicen, ¿no? Más de 58, un total de 58 sistemas estructurales. Ya nos da la idea de que realmente tenemos muchas posibilidades de crear una estructura, ¿no? Y era la idea de esta primera diapositiva. Vamos ya a los tipos más comunes que utilizamos o conocidos en el Perú, desarrollados en la norma E030. Así que es lo que a muchos nos importa. No esta clasificación que es amplia, pero vamos a ver esto. La norma E030 considera algunas clasificaciones para estructuras de acero. Entonces vamos primero con las estructuras de acero. Los pórticos de acero resistentes a momentos. ¿Qué son? Son simplemente estructuras con columnas y vigas. ¿Sí? Columnas y vigas que determinan la resistencia a cargas sísmicas, cargas de gravedad y todas las cargas solicitaciones de la estructura. Se llaman resistentes a momentos porque este tipo de pórticos de acero basan su distribución sísmica en los pórticos, es decir, el conjunto viga-columna. ¿Qué se puede comentar de esto? Bueno, se subdivide en 3 subtipos, que son el OMF y el IMF y el SMF. Van a encontrar estas denominaciones en la norma 030, que es el Ordinary Moment Frame o pórticos de acero resistentes a momento ordinarios, los intermedios y los especiales o Special Moment Frame. Ya, esta es una clasificación del ASC 7, ¿no? Bueno, es una clasificación de Estados Unidos, pero se ha adoptado, digamos, ¿no? Esa clasificación, incluso la nomenclatura que se usa. Se refieren, básicamente el cambio es que los requisitos, ¿sí? El ordinario no tiene requisitos especiales o tiene requisitos muy leves especiales para cargas sísmicas. El intermedio son mayores y el especial tiene unos requisitos bastante conservadores en lo que es eh, criterio sísmico, ¿no? Para el acero. Te exige uniones precalificadas para las conexiones viga-columna y, bueno, diversas otras cosas especiales que te pide. Y eso, obviamente, en la normativa de Estados Unidos va de la mano con la zonificación, con, bueno, diferentes detalles, ¿no? Pero existen esos 3 subtipos de los pórticos de acero. Comentar de los pórticos de ese sistema estructural que es un sistema muy flexible, ¿sí? Es decir, volvamos a lo que hablábamos al inicio de la sesión del tema, que hablábamos de la estabilidad, ¿no? Rigidez, resistencia. Entonces, en estos sistemas vamos a hablar muchos de esos conceptos. Este sistema es poco rígido, es decir, se desplaza mucho, pero tiene justamente los controles sísmicos, le da un control de los esfuerzos internos, ¿no? Entonces, es un sistema que tiende a deformarse más eh, y es también más dúctil. Esto también lo hace más dúctil, ¿no? Por el control que se tiene internamente.
Entonces, al ser más dúctil es que se puede controlar más su manera de falla, ¿no? Su forma de fallo. Entonces, esa es la particularidad de estos pórticos de acero resistentes a momentos. Pasamos al siguiente, que también es en acero estructural, que son los pórticos de acero con arrestamientos concéntricos. ¿Ya? Es muy parecido al anterior, bueno, no es parecido al anterior, pero está compuesto por vigas, columnas, y lo adicional aquí son justamente los arriostres, ¿no? Que son estas cruces que vemos, pero justamente lo dice el nombre, arrestamientos concéntricos, significa que los arriostres van al centro del elemento, del cruce de las uniones viga-columna, ¿no? El eje, digamos. Esto hace que lo que otorgan los arriostres en estos sistemas, en diferencia a los sistemas aporticados, es que le dan una mayor rigidez a la estructura. Es decir, estos sistemas ya no son poco rígidos, sino que son muy rígidos y son menos dúctiles también. El diseño de este tipo de sistemas estructurales se basa en el diseño de los arriostres, el diseño sísmico, digamos, porque el diseño es global, ¿no? El diseño sísmico de estos sistemas se basa en el diseño de los arriostres. Pasamos al pórticos de acero, ¿ya? Con arrestamientos excéntricos. Bueno, es lo mismo que el anterior, lo mismo en el sentido que se pretende rigidizar respecto al sistema porticado de acero, resistente a momento, pero se arriostra de otra manera. Se puede ver que el arriostre ya no va al nudo, ¿no? Sino que se deja un espacio, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho la V invertida, y se deja un espacio que es justamente la excentricidad que se le da a la unión. Entonces, en este tipo de pórticos, ¿no? Se obtiene básicamente los mismos resultados que con los concéntricos, que es mayor rigidez, pero el hecho de que nosotros centremos el diseño, porque en este tipo de sistemas se centra el diseño en la excentricidad, en la unión, ¿no? Hace que sea más dúctil que ¿no? Le da una mayor ductilidad, un comportamiento más deformable, ¿sí? Pero aún así es menos útil que ¿no? Que el sistema porticado, pero es más rígido, entonces se desplaza menos. Bien, ¿qué decir más de esto? Bueno, que su diseño se centra en la excentricidad, vemos ahí bastantes rigidizadores en esa zona. Y bueno, de estos dos sistemas, se tiene también una clasificación similar a esta, ¿sí? De ordinario, intermedio y especial. Ya acá tenemos el especial y el ordinario. Bueno, acá no sé, no le he comentado nada. Creo que en la norma peruana solo especifica los CBF, no estoy seguro, por ahí lo pueden revisar. Pero bueno, esos son los sistemas, ¿no? El que sea especial, ordinario, intermedio, simplemente va a la zonificación, al grado de importancia del edificio también, y bueno, algunos otros criterios que también vamos a verlos en el segundo tema. Vamos a ver un poco más de esos criterios en el segundo tema de ingeniería sísmica. Bien, ahora pasamos a las estructuras de concreto armado. Y el primer sistema es el sistema de pórticos de concreto armado. Ahí vemos la imagen, como se ve, es igual al de acero, pero en concreto armado. ¿Ya? Es vigas y columnas, que nos ofrecen tanto la rigidez sísmica como la estabilidad a cargas de gravedad. Entonces, diferencia respecto al de acero, porque en realidad es lo mismo, ¿no? Es un sistema bastante flexible, poco rígido y bastante dúctil, ¿no? Hay mucho control acá en el caso de las uniones, ¿ya? Es muy importante el criterio de columna fuerte, viga débil en estos sistemas, muy importante. Y el diseño se centra obviamente en el pórtico, ¿no? Y en las uniones.
Diferencias respecto al acero. Bueno, que este sistema, para lograr una rigidez no tan mala, por así llamarlo, se necesita columnas bastante grandes, ¿no? Entonces, y vigas también. También usar este sistema va a hacer que no tengamos vigas chatas, por ejemplo, porque vamos a hacer uso de muchos pórticos para darle la rigidez sísmica al edificio. Bueno, esos son, no sé, algunos criterios que es importante recordar. Vamos ahora al sistema de muros estructurales de concreto armado, que vendría a ser el símil respecto al acero de los arrastrados, ¿no? Los muros lo que hacen es darle mucha rigidez a la estructura. Entonces el diseño del sistema se basa o se centra en el diseño de los muros, ¿no? Hay mucho control en los muros, se controla mucho el diseño de estos muros. El diseño sísmico, ¿no? Hablo siempre del diseño sísmico, que es la parte un poquito más compleja que vemos. Bien, ese es el sistema de muros de concreto armado. Tenemos también los sistemas duales. ¿Ya? Los sistemas duales, que ya es una combinación, un intermedio entre muros estructurales y sistemas aporticados. Cada normativa te da límites de cada porcentaje de cuánto absorben los muros. Según un porcentaje, se clasifican como de muros o como duales o como aporticados, ¿no? Incluso en nuestra norma peruana es el 60%. Es decir, si el 60% del cortante basal lo absorben los muros, decimos de que es un sistema de muros estructurales. Si baja de este 60%, entraría a los duales, ¿ya? Y si el 80% es absorbido por columnas, decimos que es un sistema porticado. Entonces, va un poco por ahí. En cuanto al sistema duales, se clasifican en los tipo 1 y tipo 2 en nuestra norma peruana. El tipo 2 se acerca a los aporticados y el tipo 1 a los de muros estructurales. Va un poco ahí, se parte en dos. Más que todo es para los controles de diseño, que, bueno, ya llegaremos a esa parte, yo difiero un poquito con esta clasificación, pero bueno, ya llegaremos a eso. Sistemas de albañilería. Ya hemos hablado mucho de esto porque es el sistema más utilizado en el Perú. Ya es el sistema más utilizado y es un sistema muy rígido, muy rígido y poco dúctil. Es importante considerar esto. Un sistema muy rígido y poco dúctil. Y obviamente, una diferencia respecto, por ejemplo, al sistema de muros de concreto, es que necesita bastantes controles de resistencia respecto a los muros de albañilería, porque la albañilería es mucho menos resistente que el concreto armado. Entonces, este sistema necesita controles especiales de la resistencia. Que, bueno, se hacen controles del agrietamiento, ¿no? En cuanto a ya un tema normativo, ¿no? De la norma E070 que nos da estos criterios para el control. Pero en líneas generales este sistema es un sistema muy rígido y de un control especial de la resistencia. Y como justo nos comenta Freddy, algo que justo iba a comentar, que nos da una máxima altura de 5 pisos, ¿no? No podemos hacer edificios gigantes en la albañilería. Ojo que esto es en el Perú, ¿no? Porque según la unidad que se utilice en otros países se dan una mayor cantidad de edificios, una mayor cantidad de pisos. Por ejemplo, en México creo que el límite es 8 pisos, ¿no? En lo que es muros de albañilería, pero ahí usan albañilería armada y su unidad de albañilería es totalmente diferente. Bien, aquí sus preguntas, por favor, acá justo ahí. Si tienen preguntas de esta parte, vamos a responderles ahora. Justo tengo ahí una de Raceli. Me pregunta, en el caso de edificaciones que tienen un sistema de pórticos y a su vez tienen muros de albañilería confinada,
he visto que su aplicación es común. ¿Cómo se podría explicar este criterio? Debido a que son dos sistemas diferentes. Ya, exacto, es muy común, pero ¿por qué se opta por este sistema? Porque es el hecho que se combine la albañilería con otro sistema va mucho justo a la resistencia de la albañilería. Sucede que en muchos casos, al hacer el análisis netamente en albañilería y al tener poca continuidad de muros según la distribución de arquitectura, se puede apreciar muchas veces que los muros de albañilería en una dirección o en un sentido van a fallar por resistencia, ¿no? No por rigidez, porque o sea, van a ser lo suficientemente rígidos, pero sí por resistencia. Entonces se cambian estos elementos a concreto armado y se hace, como dice, un mixto, ¿no? A eso obedece más que todo este criterio de utilizar combinaciones, ¿no? De albañilería y todo esto. Eh, de ahí va el criterio, ¿no? De selección de este tipo de combinaciones de sistemas. ¿Hay diferencia entre tabiquería y muro portante? Claro que sí, es una gran diferencia y es importante tenerla en mente. El muro portante es aquel que recibe cargas de techo, cargas de gravedad, y también recibe, justamente por recibir la carga del techo, también recibe las cargas laterales que vienen del diafragma, ¿no? Es decir, de la losa de piso. Entonces, el muro portante recibe cargas de gravedad y recibe también cargas sísmicas. La tabiquería debe aislarse de la estructura y no recibe mayores cargas que las generadas por el propio elemento. Peso propio, cargas laterales sísmicas, sí, ¿no? Pero solamente laterales y debido a su peso propio. No está implícito ahí el peso de toda la estructura, sino solo el peso propio de ese muro en particular. Entonces sí, es una gran diferencia y es importantísimo tener esa diferencia. Justamente en colegios se usa muy poco el sistema de albañilería porque la distribución de los colegios hace que tengamos muchas ventanas, ya, muchas ventanas cortas encima y áreas amplias, ¿no? Entonces, pocas veces, al menos en aulas, se usa sistemas de albañilería y se opta por el sistema de concreto armado, ¿no? Y al usar concreto armado y tener muros, se deben colocar tabiquerías separadas y evitar los efectos de columna corta, que, bueno, más adelante también vamos a ver cómo se evita eso, ¿no? Que es con las juntas, ¿no? En los colegios hacen una dirección albañilería y en otra pórtico. Sí, depende de la distribución, como dije, pero en muchos casos hay tantas ventanas que es mejor hacerlo todo en concreto armado, ¿no? Depende mucho de la distribución, ¿no? Si es para aulas o para qué sea. ¿A partir de qué medida del ancho se considera un elemento como una placa? Una pregunta bastante interesante de Flavio. Es más a criterio y puede ir un poco más del lado de un criterio analítico. En realidad, para el diseño de la consideración, una placa pasaría a ser columna si es que la cuantía de acero que está en su distribución supera el 1%. Desde el momento en que supere el 1% debe ser tratado como columna, es decir, debe manejar estribos globales en toda la placa, que ya no sería placa sino columna, y debe tener también mm, consideraciones, ¿no? de una columna. ¿Ya? Entonces va de la mano del diseño, pero un criterio oportuno que yo utilizo para definir si es placa o columna es que su relación largo-ancho del elemento supere 4, ¿no? Si largo entre ancho supera el número 4, ya debe ser placa sí o sí, ¿no? Por ejemplo, una placa de 25 centímetros de ancho y es de 1 metro, eso es una placa. Pero si hablamos de que es 60 centímetros,
25 por 60, eso vendría a ser un diseño como columna. Pero estrictamente hablando, va con el diseño, ¿no? Si en base a la cuantía de acero que tiene, si supera el 1% o no. Si la vivienda es de muros de concreto armado, ¿se podría ampliar la edificación con estructura de albañilería? Claro, sí. Bueno, no. No, porque en la base estarías provocando un efecto de irregularidad que estábamos viendo en temas de seguridad, que es el de piso débil o que le llaman, bueno, con el nombre piso débil, bueno, piso blando, que es el efecto de tener un sistema muy frágil en el primer nivel y un sistema rígido en los segundos. Entonces eso va a causar un cambio en el centro de masas del edificio y eso no es una recomendación porque te va a cambiar, vas a tener una irregularidad muy fuerte en la estructura. Y recordemos que las irregularidades hay que evitarlas. Entonces, el colocar albañilería encima de una edificación de concreto armado no es una buena práctica. Se podría tal vez, bajo un análisis estricto, o si solo un piso y la edificación es pequeña, bueno, puede manejarse, pero no es recomendable, no es recomendable. Creo que Flavio, me pusiste una interrogación, ¿se refiere a la relación ancho-columna de la que hablaba? ¿Sí, Flavio? Ya, es un criterio práctico lo que decía. A ver. Ingeniero. Sí, dime. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, se escucha. Bien, gracias, ingeniero. Ingeniero, quería consultarle sobre el sistema estructural. Si bien en nuestra norma E070 en el artículo 17, hay ciertas restricciones, sobre todo para las edificaciones esenciales. Sí. Por ejemplo, me refiero para edificaciones que son instituciones educativas como el curso Trata, Ujú. también para lo que es los hospitales, pequeños hospitales sobre todo, ¿no? Porque en este tipo de instituciones el número de pisos no supera, o sea, no tienen la cantidad de pisos suficientemente como para aplicar placas de concreto o el sistema dual. Pero Ajá. sin embargo, para un piso, dos pisos, es casi innecesario utilizar el sistema dual o placas. Pero sin embargo, en la práctica, para una institución educativa, eh, tiene pues un piso, dos pisos. Pero la norma no nos dice, ¿no? Si, nos restringe utilizar el sistema de pórticos y nos obliga a utilizar el sistema dual como mínimo. Ujú. Entonces, la pregunta es, para un piso, dos pisos, pese a que cuando haces un control de derivas de piso, que ni siquiera llega al 2 por mil o 3 por mil, dependiendo de la altura, porque en un piso solamente carga el techo de la estructura. Entonces, ahí tal vez existe otro tratamiento, porque la norma no nos indica pues, que esta restricción se utiliza para pisos superiores a 3 pisos o para pisos superiores, para la cantidad de pisos, la cantidad de pisos superiores a 2 pisos. No nos dice eso, no nos especifica. Entonces, los revisores, a veces cuando planteamos la estructuración, siempre se va a pegar a la norma y nos va a obligar a utilizar tal vez el sistema dual, eso que Ujú. tiene un solo piso. Entonces, eso no le parece, no es un antieconómico, porque con pórtico suficiente ni siquiera se llega al 7 por mil, ¿no? ¿Qué, Sí. ¿Qué opinión merece ese comentario, ingeniero?
Ya, sí, mira, es algo nuevo esto, porque antes, es más, se usaba mucho lo que es sistemas aporticados en colegios, como comentas. Lo que sí no se recomendaba usar es albañilería, ¿no? Por justamente lo que comentaba anteriormente, que es un sistema poco resistente, que tiene elementos de poca resistencia, pero se usaba aporticados y ahora último se ha retirado esto. ¿Por qué? Si recuerdan, cuando hablaba del sistema porticado, decía que es un sistema dúctil y de y de control que tenía muchas deformaciones, ¿no? O sea, poco rígido, ¿ya? Pero es dúctil. Entonces tiene una falla, digamos, más controlable. Eh, ¿Por qué se optó por darle mayor rigidez a estos colegios, ¿no? Porque un poco ahí no se ve mucho el lado de la economía, sino que se va más a la seguridad. ¿Por qué? Porque se tratan de edificaciones esenciales, ¿no? Entonces, el criterio último de las normas ha sido que para este tipo de edificaciones no se piense mucho en la economía, sino más bien en el uso que se le podría dar en caso de emergencias a este tipo de edificaciones, ¿no? Que son las esenciales. Digamos, ante un desastre, el colegio va a superar su capacidad de diseño, tal vez, ¿no? Va a ir muchas personas ahí, va a superar su carga viva, va a superar muchos aspectos, entonces es por eso que se va mucho al lado de lo que es el sobredimensionamiento, y este criterio que comentas va a eso, ¿no? A sobredimensionar un poco porque se trata de una edificación esencial, ¿no? Yo lo explico más por eso, pero sí es un criterio último normativo que debe cumplirse, ¿no? Gracias, ingeniero. Ok. Bien, a ver, me habían preguntado sobre, he abierto esta hojita acá para explicarles. Me habían preguntado sobre este criterio de columnas y placas, ¿no? Perdón. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, tenemos una columna aquí, de la cual yo voy a trazar, digamos que esto tengo 80 centímetros y acá tengo 25 centímetros. Entonces, por ahí me preguntaba si esto es columna o es placa, ¿no? Y técnicamente hablando, decía que depende de la cantidad de acero. Pongamos que yo lo empiezo a diseñar como placa, ¿no? Y por requisitos, por esfuerzos, me empieza a salir. Yo le planteo inicialmente este tipo de acero, ¿no? Digamos, con sus núcleos, y al medio va a tener su malla, ¿no? Bueno, hablamos del acero vertical. Entonces, es muy probable que en esta relación que tenemos de ancho y largo, esta distribución de acero sea mayor, perdón, mayor al 1%. Si se da, que es, ¿qué cosa es la cuantía, no? Si se da que la cuantía es mayor al 1%, entonces esto ya debe diseñarse como una columna. Ya, sin embargo, si la relación es menor al 1%, todavía puede trabajarse como una placa o muro de concreto armado, ¿no? Bueno, acá en Perú le llamamos placa. Ese es el criterio técnico, pero yo les mencionaba y el que me preguntaba, Flavio creo que era, que un criterio práctico es dividirlo, ¿no? Que es el que yo usaba, 80 entre 25, ¿no? 80 entre 25 es, ¿cuánto es? ¿Alguien me ayuda? Bueno, 2 puntos y algo, ¿no? 3.
3 punto algo. Entonces, si este valor es menor a 4, decimos que debiera diseñarse como columna. Ahora, esto no es estricto, ¿no? No significa que siempre deba ser así. Puede que sí, puede que no. Acá es 3.2. Está distraído ahí. Ya, entonces, más o menos va así, ¿no? Un poco. Ahora, si fuera de 1 metro, digamos, tendríamos 100 entre 25. Esto es igual a 4. Y podría diseñarse como placa. Es un criterio que yo utilizo, ¿ya? Pero el verdadero criterio que debe considerarse es a la hora de diseñar ¿no? ¿Y a qué va el hecho de placa, columna? ¿Qué va a cambiar en el diseño? Porque igual se diseña flexocompresión, ¿no? Y a corte, ambos elementos. Lo que cambia en el diseño es la manera de estribarlo, ¿no? En una columna debe sí o sí colocarse este tipo de acero y deben colocarse ya aceros en todo el núcleo. Quizás ya no iría. Sin embargo, en una placa, el estribaje sería de esta manera, ¿no? Concentrando en los núcleos y hay un espaciamiento especial en los núcleos y todo esto. Ya, entonces, es lo que cambia. Entonces, esa es un poco, espero ya haber contestado esa pregunta con esta explicación. Bien, pasamos ya al último tema para cerrar. Espero avanzar un poco de sismo, así que pasamos ya al siguiente tema. Análisis estructural. Ya la palabra análisis, bueno, ya hemos definido análisis estructural, no nos vamos a detener mucho aquí. Existen métodos de análisis estructural. Y en esta parte quiero recordar un poquito esto ya, temas de la universidad, que existen los métodos analíticos, métodos matriciales, y existe un método adicional que es el método de elementos finitos. Métodos analíticos hay muchos, hemos desarrollado y estoy seguro que se acuerdan de ahí alguno de trabajar en la universidad, para los que son ingenieros, para los que están, quizás por ahí alguno está llevando alguno de estos cursos donde desarrollan algún método analítico. ¿No? Tenemos métodos energéticos, método dependiente de flexión, distribución de momentos, ¿no? El método del cross. Y tenemos muchos otros métodos analíticos, ya que van a poder, que seguramente van a recordar alguno. Por ejemplo, a ver, viene a la mente el carga virtual, ¿no? Método virtual. Y bueno, y tenemos el método matricial, que ya es más general. El método matricial es base en el análisis matricial y también se puede considerar un método matricial de elementos finitos, pero yo lo separaría. Ya acá lo he puesto junto. En realidad, el análisis de elementos finitos sí es un método matricial, pero no es igual al análisis matricial, porque es, digamos, usan matrices, pero de una manera más llevadas a funciones más avanzadas, que usan incluso diferenciales, ¿no? Y bueno, eso es más o menos los métodos que tenemos. Entonces, si hablamos de un recordatorio de eso, lo que es análisis estructural, debemos recordar qué es una estructura isostática, ¿no? Una estructura isostática se da cuando el número de ecuaciones a partir del equilibrio estático coincide con el número de incógnitas. ¿Ya? Este tipo de estructuras tienen una única configuración estática posible. Es decir, es la estática, su cálculo se basa en criterios de la estática, que significa equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Y solucionamos, digamos, las ecuaciones, las incógnitas. Estas son las estructuras isostáticas.
ya que son lo que han visto mucho en el curso de estática de la universidad. Eh, Estructuras hipostáticas, ya son aquellas que no tienen solución, ya son aquellas en las que el número de ecuaciones de equilibrio es excesivo y supera el número de incógnitas. Esta es una estructura inestable que no puede equilibrarse. O sea, esta estructura es inviable. Una estructura así va a estar en movimiento prácticamente y no es estable. Tenemos las estructuras hiperestáticas. ¿Ya? Esta es la estructura recomendada para edificaciones o, digámoslo, comportamientos sísmicos. Em, Son aquellas en las que el número de ecuaciones de equilibrio es menor que el número de ecuaciones incógnitas estáticas. Esta estructura tiene infinitas configuraciones estáticamente admisibles. Recordemos, las isostáticas tenían una única configuración, ¿no? Estas tienen diversas configuraciones. Para obtener la configuración estática real debemos considerar las condiciones de compatibilidad y leyes de comportamiento. Si hablamos de condiciones de compatibilidad, hablamos de deformaciones, entonces deben considerarse las deformaciones y también leyes de comportamiento. Entonces, para resolver este tipo de estructura ya hay que entrar a la resistencia del material, a sus deformaciones y todo esto, ¿no? Entonces, estructuras hiperestáticas. Bien, para el cálculo de estructuras isostáticas habíamos dicho anteriormente que simplemente nos basábamos en la primera ley de Newton, ¿no? Que es la sumatoria de momentos o fuerzas igual a cero, ¿no? Y con eso podemos resolver, ¿no? En X, en Y. Habíamos hablado de que para la estructura hiperestática debemos hacer uso de las ecuaciones de compatibilidad que van de la mano del cálculo de deformaciones. Entonces, acá vemos un recordatorio de cómo calcular algunas deformaciones en una estructura. Ya acá vemos la deformación axial para armaduras por el método de Castigliano, ¿sí? Algunos ya recordarán que es bueno un poquito colocar las barras por ahí y ir enumerándolas, y tenemos la deformación. Igual, por el método castigliano, acá tenemos para la deformación por flexión. Acá hablamos de deformación axial. Entonces, ya cuando hablamos de deformación hay que tener muy en cuenta lo que hablábamos antes del tipo de esfuerzo que está afectando al elemento, ¿no? Acá hablamos de deformación axial y acá deformación por flexión, ¿no? Bueno, y el método utilizado, que es esta formulita, es el método de Castigliano. Acá tenemos deformación por corte. ¿Ya? Ahora, en una estructura real se da una combinación de estas deformaciones. Tenemos también el método de fuerzas para estructuras hiperestáticas. Bueno, este es justo el que comentaba antes de fuerzas, le llamo acá, pero también se le llama como fuerzas virtuales, ¿no? Entonces se aplica una fuerza virtual unitaria y se empieza a resolver y se utiliza estas formulitas. Bueno, solo lo colocamos, no estamos entrando mucho al detalle de esto, pero bueno, por ahí quizás se les puede compartir algún adicional de cómo analizar esto, pero no es tan necesario, ¿no? Por ahí les puedo compartir un ejemplo de estos métodos, de algunos de estos métodos. Bien, acá tenemos para porting en armaduras o celosías, ¿no? Que están cargadas en sus nudos. Podemos aplicar estas fórmulas y en vigas y pórticos de igual manera. Bueno, esto complementa, ¿no? Luego tenemos, estamos viendo algunos métodos analíticos, así un repaso rápido, que es el método de pendiente de flexión o pendiente de formación para estructuras hiperestáticas, ya que se basan en estas definiciones, que el momento en un extremo es el momento de empotramiento más 2 veces E y L entre más las deflexiones, perdón, las curvaturas, ¿no? Entonces,
R es la deformación entre la longitud. Esto se aplica en elementos sometidos a flexión, ¿sí? Entonces, este método se aplica mucho en lo que es vigas, ¿no? El método pendiente de flexión. Acá están los pasos a seguir para utilizar este método, ¿no? Determinar los grados de libertad, determinar los momentos de empotramiento, calcular las ecuaciones de momento, plantear las ecuaciones de compatibilidad, solución de la ecuación del sistema de ecuaciones, solucionar el sistema de ecuaciones, para determinar las incógnitas, reemplazar las incógnitas en las ecuaciones de momento y calcular las reacciones. Luego de las reacciones ya se puede calcular los esfuerzos internos. Bueno, entonces un repaso rápido, pero por ahí les puede servir mucho lo que es las fórmulas, ¿no? Y bueno, acá no lo he puesto, me parece. No lo he puesto. Lo que son los tablas de momentos de empotramiento. Pero bueno, eso lo encuentran hasta en internet, ¿no? Que son los momentos de empotramiento según cómo está en la distribución del elemento. Luego tenemos el método de distribución de momentos para estructuras hiperestáticas, que es el método Cross, ¿no? Muchos le conocen como el método Cross. Y bueno, usa, es muy parecido en realidad a esto, ¿no? Pero se basa en una redistribución de los momentos. Usa los momentos de empotramiento y empieza a redistribuir, por eso se llama distribución de momentos. Y una vez calculados, a partir de los momentos, podemos calcular las reacciones y los esfuerzos internos, ¿no? Acá está el método a seguir. Vamos los factores de distribución y los momentos de empotramiento, como dije anteriormente. Y bueno, ahí tienen un poco los pasos a seguir y una fórmula básica para esto. Bien, y luego tenemos el análisis matricial, ya que los métodos analíticos son útiles, ¿ya? Pero ya están un poco desfasados. Digamos, en una estructura real es muy inviable hacer un método analítico, salvo no tengamos una máquina, una computadora que nos ayude a utilizar otro tipo de método. Porque las computadoras, en los programas como el Autodesk Robot, utilizan análisis matricial o análisis de elementos finitos, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el análisis matricial? Cualquier estructura podría modelizarse de manera básica, como se aprecia en la figura, ¿no? Acá vemos la figura, un resorte. Tengo un audio por ahí, un micrófono encendido, por favor, a ver si puede apagarlo. Ok. Entonces, idealizamos cualquier estructura, elemento con este de resorte, una masa. El resorte tiene su rigidez, se aplica una fuerza y se cumple la ley de Hooke. K es la rigidez de la estructura y X es el vector de desplazamiento, lo que se desplazó. Los métodos matriciales usan este concepto tan básico de la ley de Hooke y bueno, parte de este problema con el método entonces determinar la matriz de rigidez. Entonces se basa mucho estos métodos en determinar justamente la matriz válida para elementos más complejos que representen la rigidez de la estructura. Entonces, seguimos con esto. Se tiene un objeto de longitud L, por ejemplo, ¿ya? Inercia I y módulo elasticidad E, que está sometido a fuerzas cortantes, axiales y momentos, como vemos acá. Cortantes, axiales, H y momentos, los cuales generan desplazamientos longitudinales, ¿no? Se va a desplazar, se va a deformar el elemento, transversales y giros en los nudos, es decir, en los bordes de cada elemento. Acá están los desplazamientos, ¿no? Giros, U, el axial, y V, el cortante. Bueno, la deformación, digamos. Deformación de este tipo, porque no es deformación solo por corte, sino que está en este sentido. Bien, entonces, basados en esto, y utilizando lo que usamos en pendiente de flexión, ¿no? Empezamos a calcular, a operar, ¿no? A partir de esto,
Y bueno, para cada nudo vamos reemplazando las curvaturas o las deflexiones que tenemos, y al final vamos a obtener valores de B de las deformaciones, ¿no? Que son, perdón, de las fuerzas, H y B, ¿no? Es posible a partir de esto obtener eso, ¿no? ¿No? A partir MI y MJ, entonces MI más MJ entre L me va a dar BI, y HI va a usar el concepto de EA entre L, ¿no? Por la deformación. Entonces, usando estos elementos calculamos las fuerzas unitarias, ¿no? Que vendría a ser la rigidez. Entonces ya tengo las rigideces según el efecto que se está dando, ¿no? Flexión y axial, ¿no? En este caso. Entonces, a partir de esto, la forma matricial de lo que hemos visto anteriormente, donde K vendría a ser la matriz de rigidez del elemento, U el vector, bueno, la ley de Hooke, ¿no? Pero K ya lo hemos desarrollado bastante, ¿no? Y si ordenamos, digamos, las distintas ecuaciones que tenemos aquí, vamos a lograr a una parecida. Y a los efectos, ¿no? La axial, acá tenemos axial, acá tenemos flexión, corte y así, ¿no? Entonces, si ordenamos K por U, rigidez por U, es igual a F, F son los H's, U vienen a ser las deformaciones. Entonces, si ordenamos estas ecuaciones de manera matricial, tenemos esto. Y esta es, digamos, la matriz de rigidez de un elemento estructural debido a flexión y carga axial, ¿sí? Ahora, esto se puede simplificar, por ejemplo, para una viga donde no tenemos axial, podemos representarlo de esta manera, la matriz de rigidez. La matriz de rigidez de una columna se puede reordenar, ¿no? Donde el axial lo colocamos en este lado. Matrices de rigidez de muro. ¿Por qué cambia el muro? Porque ya considera la deflexión por corte, que no la consideramos aquí. Ya, entonces, en el caso de un muro, considera la, no deflexión, digamos, la rigidez por corte, y ahí tenemos con este cálculo que ya entra a tallar justamente el módulo de corte, el área de corte del elemento. Ya, y este sería el cálculo de la matriz de rigidez de un muro. Tenemos acá también otro ejemplo de matrices de rigidez para una viga con brazos rígidos, ya, donde se basa en estos elementos A. Esto debo decir que es lo que usa, por ejemplo, los programas como Robot o Tabs. En caso de elementos frame, usan este tipo de matrices, ¿no? Acá, para diafragmas rígidos, cuando les asignamos, por ejemplo, brazos rígidos, ¿no? Y bueno, con eso tenemos terminando. Lo que quiero un poco destacar de esta parte, quizás que se les eche un poco engorroso recordar esto, que básicamente he puesto fórmulas, pero por ahí, a ver si compartimos por ahí un ejemplito, pero va un poco más a entender, ¿no? ¿De dónde sale? Acá es muy importante que de esta simple ecuación podemos obtener estas matrices de rigidez, y resolviendo esto es que empezamos a calcular deformaciones, esfuerzos internos de cada elemento, y es lo que hacen los programas, ¿no? Por lo menos en sistemas aporticados, ¿no? Ya si usamos elementos finitos como muros o losas, ya la aplicación es parecida, similar, es un análisis matricial también, pero ya llevado a los elementos finitos donde se aproximan a valores muy pequeños, y al hacer esto ya se tiene que aproximar, dar, ¿cómo decirlo? Trabajar con límites, ¿no? Y ya con funciones que nos den aproximaciones y ya no exactitudes. Porque si nosotros hablamos del método a ver, si hablamos de un análisis matricial, es exacto. Los métodos analíticos también son exactos.
Ya, pero un método de análisis de elementos finitos, bueno, no todos son exactos aquí, pero la mayoría sí. Y ya si hablamos de un elemento finito, son aproximaciones. Entonces, mientras más elementos yo posea en mi análisis, más preciso va a ser mi análisis, pero va a tardar más la computadora. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar a un punto medio, ¿no? Para, para hacer un adecuado análisis cuando hagamos uso del análisis de elementos finitos. Ahora, si tenemos un sistema netamente aporticado, sea de concreto o acero, lo que sea, el programa, los programas de cálculo como robot de estructuras nos va a hacer un análisis matricial. Entonces sabemos que ese análisis sí es más, no está sujeto, digamos, a errores de cálculo, errores matemáticos, sino ya puede ser un error nuestro de ingreso de datos y esos detalles o diseño, pero no va a ser un tema ya matemático, donde sí influye mucho el mallado de elementos y todo esto. Y bueno, también recordar un poco los conceptos de estructuras isostáticas, hiperestáticas, y bueno, ese es un poco el fin de este pequeño último tema, de este subtema, de este primer tema. Y con esto terminamos esto, que era de de la introducción a conceptos básicos de la ingeniería estructural. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí nomás sería la sesión. Ya, muy buenas noches. Buenas noches a todos.